Las protestas en Irán, que llevan sucediendo desde finales del 2025, preocupan a la comunidad internacional. Ya el 14 de febrero, Donald Trump avisaba con que iba a intervenir en este país. I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving, but that is not confirmed. Una voluntad de diálogo que también insistía el embajador de Irán ante la sede de la ONU en Ginebra, Ali Bahreini. There is an aggression, which is our red line. Then Iran will definitely respond to any kind of aggression. The red line is any kind of aggression. But if there is any intention for dialogue, we are ready for that. Pero es que ahora Donald Trump ha amenazado en su red social Truth con un ataque mucho peor que el que ya llevó a cabo en junio de 2025 y ha asegurado que una enorme armada se dirige hacia Irán. ¿Puede Trump hacer un ataque como el de Venezuela en Irán? Está claro que los países son pueblos opuestos, también la propia idiosincrasia de los iraníes. Soy Iranzu García Vergara, es jueves, es 29 de enero. Trump amenaza con un ataque a Irán, un ataque que la incertidumbre es sobre todo cómo será después de lo que hemos visto en Venezuela, ya que hay que tener en cuenta que nada tiene que ver Jamenei con Maduro. Juan Rodríguez Garat es almirante retirado. ¿Qué tiene de particular el Abraham Lincoln? Bueno, es un portaaviones norteamericano exactamente igual que los demás. Tiene suficientes aviones de combate para dominar en los cielos de Teherán durante todo el tiempo que quieran, pero tienen la dificultad de cualquier poder aéreo, ya sea aéreo puramente o aeronaval, de realmente influir lo suficiente en una tierra enemiga como para obligarle a hacer concesiones. Y esa obligación a hacer concesiones es el verdadero objetivo de la guerra, que sigue siendo la continuación de la política por otros medios. No creo que la presencia del Abraham Lincoln asuste más a las autoridades iraníes que la de los bastantes portaaviones norteamericanos. Incluso en ocasiones ha habido una pareja que ha habido en esas aguas en los últimos años. Estados Unidos, ¿qué tipo de ataque se podría plantear ante el régimen de los ayatolás? Esa es la gran dificultad. Puede hacer casi lo que quiera. Lo que es difícil de ver es cómo puede convertir ese poder militar en una acción útil que obligue a ceder al régimen islámico, ¿no? El precedente que tenemos todos en la cabeza, evidentemente, es el de Maduro, pero Maduro cometió un error imperdonable, que es dejarse localizar. Localizar al presidente, al ayatollah Jamenei, en Irán puede ser mucho más complicado, porque la mayor parte de los líderes en la situación en la que estuvo Maduro procuran que nadie, ni siquiera su círculo más cercano, sepa dónde va a ir a dormir cada noche, ¿no? Y si no se sabe dónde va a ir a dormir cada noche, es mucho más difícil ya no solo capturarlo, sino matarlo, que probablemente sea el objetivo de la operación. Fuera de eso, ¿qué ataques puede hacer Estados Unidos que sean decisivos? Pues no más que, de hecho, bastante menos con lo que tiene ahora en la zona de lo que hizo Israel en su guerra de 12 días, y que estando mucho más cerca de su enemigo y con todas las posibilidades de las fuerzas aéreas israelíes a su disposición, tampoco consiguió que Irán se moviera nada. ¿Habría una capacidad de acabar con el régimen de los ayatolás o esto es utópico? Solo, tal como conocemos que está la situación ahora, solo desembarcando fuerzas en Irán, cosa que evidentemente Estados Unidos no puede hacer porque no lo desea, fundamentalmente porque no lo desea el pueblo norteamericano. Fuera de un desembarco de tropas en Irán se pueden hacer muchas cosas, pero casi nada de lo que se puede hacer, y eso es lo que motivó el que Trump dejara sin respuesta a esa represión en Irán,
a pesar de que él había dicho a los iraníes que asaltaran las instituciones y que había ayuda en camino, al final esa ayuda no se materializó sencillamente porque no encontró un objetivo que no fuera echar más leña al fuego. Destruir un régimen desde el aire es algo muy, muy difícil, a pesar, insisto, de lo que vimos en Venezuela, que incluye muchas cosas, muchos factores, la imprudencia de Maduro, la traición de parte del régimen. Si eso no se da en Irán, con unos pocos bombardeos en el mundo actual, no se consigue. Hay que recordar además que solo en Irán, en Teherán, debe de haber más de 1 millón de edificios. En la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando se bombardeaba con bombas, pues se destruía ese 1 millón de edificios y se arrasaba la capital, ¿no? Hoy día eso, además de estar prohibido por la Convención de Ginebra, por los protocolos firmados en 1977, además de estar prohibido, ya no tenemos esas bombas. Lo que tenemos ahora son misiles, pero nadie tiene 1 millón de misiles para destruir 1 millón de edificios. Son demasiado caros. Rusia ha gastado 10.000 misiles en 4 años en Ucrania, que es todo lo que teníamos, lo que ha podido fabricar, y ya ves lo poco que ha logrado. ¿Habría una respuesta por parte del régimen de los ayatolás? ¿Y qué capacidad tienen, no? Sin duda, esto, si quieres una referencia cercana, la respuesta podría ser la misma que con los propios misiles iraníes se dieron los hutíes al bombardeo generalizado de los portaaviones norteamericanos, con el objetivo de que los hutíes del Yemen dejaran de atacar al tráfico internacional. Estuvieron muchos meses bombardeando el Yemen y no lo consiguieron, porque sencillamente al liderazgo hutí, la respuesta norteamericana al que los norteamericanos bombardeen el Yemen, o en el caso iraní, bombardeen Irán durante días o semanas, les trae en el fondo sin cuidado. Mueren los iraníes, es verdad, pero a ellos no termina de importarles, ¿no? Incluso en el caso del Yemen, a pesar de que Israel consiguió en un momento descabezar a los hutíes, matar a su primer ministro, al movimiento le siguió dando igual y siguió enfrentado a Estados Unidos y enfrentado a Israel hasta que terminó la guerra de Gaza como habían prometido. El poder militar hoy día no es una varita mágica, puede hacer cosas muy localizadas muy bien. Estados Unidos ha podido hacer en Venezuela la captura del presidente Maduro, y también ha podido hacer en Irán el bombardeo de 3 instalaciones dedicadas a su programa nuclear, pero no ha puesto de rodillas al régimen de Khamenei, y hasta ahora, no a mí, sino a ellos, no se les ha ocurrido ninguna manera de hacerlo, porque si no ya lo habrían intentado. The leaders of Iran called they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate, yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. Vamos a hacer un análisis sobre todo esto con Andrea Polidura, ella es jefe de Internacional del Debate. Hola, ¿qué tal, Iranzu? ¿Cómo estás? Andrea, además eres especialista en Oriente y estamos hablando de esta amenaza de Donald Trump al régimen de los ayatolás en Irán. ¿Es una amenaza que se puede llegar a cumplir? Bueno, a ver, es evidente que, como hemos visto en este último año, cuando Trump amenaza, hay una gran probabilidad de que esa amenaza se convierta en una realidad, ¿no? De hecho, pues Trump ya atacó el país persa el pasado mes de junio, bombardeó, como recordamos en esa operación de martillo y medianoche, que fue como la llamó, 3 instalaciones nucleares, y esta vez parece ser que ha retomado otra vez esas amenazas contra el régimen de los ayatolás. Lo que está buscando ahora mismo Trump es que el régimen se sienta a negociar un acuerdo nuclear. Lo ha dejado muy claro en su mensaje que ha publicado en su red social Truth Social este miércoles. Trump lo que le decía, instaba a las autoridades iraníes que se sentaran rápidamente a negociar en la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo nuclear en el que evite, ¿no? se evite que la República Islámica continúe con su programa atómico. Entonces, en este sentido,
lo que está haciendo Estados Unidos y sobre todo Trump es presionar a las autoridades para que se sienten a negociar y conseguir ese acuerdo nuclear, y si no, pues evidentemente la amenaza de ese ataque pues siempre está ahí, y de hecho es que ya lo vivieron en sus propias carnes el pasado mes de junio, y ya ha dicho el presidente estadounidense que el tiempo se acaba, o sea que el reloj corre en contra del régimen. Después del ataque de Trump a Venezuela, ha sembrado un precedente y parece como que cada vez que Trump amenaza con algo da todavía más miedo, pero el régimen de los ayatolás de Jamenei no es diferente. Sí, la situación en Irán es bastante diferente a la que hemos visto en Venezuela. Es verdad que la semana pasada aquí en el debate publicábamos una pieza de análisis, ¿no?, que se titulaba ¿Por qué el régimen de los ayatolás no termina de caer? Y para ello nos pusimos en contacto con varios analistas, entre ellos estaba Rafael Murielo, que es un profesor de la Universidad de Teherán, y él explicaba muy bien que al final el régimen no es una dictadura como entendemos con jerarquía vertical, ¿no? No significa que una vez que descabezas a la serpiente se acabe el régimen, sino que Irán funciona un poco como es un consorcio de intereses, ¿no? Está muy bien atado, tiene a la Guardia Revolucionaria de Irán, que es el ejército ideológico que se encarga de precisamente asegurarse que, aparte de las Fuerzas Armadas, este cuerpo de la Guardia Revolucionaria se encarga precisamente de que la revolución y la ideología de la revolución islámica se mantenga tanto fuera como dentro del país, ¿no? Es de hecho la principal arma de represión en Irán, y la que se ha encargado de formar esta alianza, ¿no?, de proxies, el llamado eje de la resistencia o eje del mar, que se compone de Hezbollah en el Líbano, de Hamas, de los hutíes, de milicias proiraníes en Irak, en Siria, etc., ¿no? Entonces, es verdad que el régimen iraní, aunque tú descabeces, ¿no?, y mates o elimines al ayatolá Ali Jamenei, existen tantos intereses alrededor que sería necesario acabar con toda la cúpula, que se compone de cientos y cientos de autoridades, ¿no? Entonces, un ataque como tal, o un bombardeo, de hecho, medios estadounidenses publicaron hace 2 semanas o así, que Estados Unidos y que Trump había ya decretado, ¿no?, y había ordenado un ataque contra Irán, pero lo canceló en el último momento porque sus asesores e incluso Israel, el mayor enemigo de Irán en la región, además de Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera, le advirtieron de que un bombardeo o un ataque contra ciertas instalaciones, ya sean instalaciones de la Guardia Revolucionaria, etcétera, no iban a suponer la caída del régimen, el colapso del régimen. Y eso además lo que haría es poner en alerta a toda la región, ¿no? Israel sería atacada, países a lo mejor con bases estadounidenses o intereses estadounidenses en la región también serían atacados, y lo que provocaría es una situación de bastante inseguridad en la región, ¿no? Entonces, no podemos comparar la situación o el escenario de Venezuela con el iraní, porque son muy diferentes, el régimen funciona de maneras muy diferentes, y además es verdad que los iraníes es una población muy orgullosa y cualquier intervención extranjera tampoco la aceptarían, ¿no? Cualquier imposición extranjera, por ejemplo, si Estados Unidos decide, como ha hecho en Venezuela, tutelar esa transición, los iraníes no lo aceptarían, no aceptarían ese tutelaje exterior, porque es una nación muy orgullosa, ¿no? Todos los expertos y todos los testimonios con los que nos hemos podido poner en contacto, todos los iraníes con los que hemos podido hablar, que han padecido esta represión, todos evidentemente quieren que se termine el régimen, quieren acabar con los ayatolás, quieren acabar con la dictadura, pero todos abogan porque ese cambio venga desde dentro, ¿no? Desde los propios iraníes, que sean los propios iraníes los que marquen su futuro, porque ya se les ha impuesto primero una monarquía dictatorial y después de esa monarquía una república islámica aún más cruel y dictatorial. Entonces son ellos los que quieren elegir, ¿no?, y como debería ser, forjar su futuro. ¿Un ataque de Trump podría provocar otro de los ayatolás? Bueno, yo creo que
un ataque de Estados Unidos, si finalmente Trump decide bombardear instalaciones nucleares en Irán o instalaciones o bases militares relacionadas con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, etcétera, yo creo que veríamos un poco un escenario como el que ya vimos el pasado mes de junio, ¿no? En el que Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares y entonces Irán lo que hizo fue contestar con un ataque muy limitado, ¿no? Muy quirúrgico y muy orquestado contra la base militar estadounidense, la mayor que tiene la región, en Qatar, ¿no? Yo creo que el escenario que viviríamos en ese caso sería muy parecido. Estados Unidos bombardearía y Irán respondería con un bombardeo selectivo a alguna instalación o algún objetivo, ¿no? Algún interés que tenga Estados Unidos en un país en la región, siempre preaviso a Estados Unidos para no escalar demasiado el conflicto. ¿Qué interés tiene Trump en Irán? Bueno, en Irán yo creo que el interés, bueno, aparte de evitar que la República Islámica y el régimen de los ayatolás se haga con esa bomba atómica que tanto se teme, ¿no? Y que en teoría, según dijo Israel, estaban a punto de conseguirlo, aunque es verdad que no existe tampoco información contrastada porque Irán no deja acceder a sus instalaciones nucleares. Yo creo que al final Irán también es un país que tiene mucho petróleo, muchas reservas de petróleo, tiene muchos hidrocarburos. Entonces es un país además con mucha influencia en la región, aunque es verdad que su influencia se ha ido mermando en este último año, porque como ya hemos dicho, sus mayores aliados han perdido esa influencia. Entonces, al final que Irán, el régimen de los ayatolás caiga y conseguir un Irán pro-estadounidense y pro-israelí sería un aliado más en una región muy convulsa, ¿no? Gracias por escuchar hoy en el debate. Mañana volvemos con más.